Estimados usuarios y estimadas usuarias, mi nombre es José Martín Brón y estoy dando las clases de Fisiología Social. Como no sé cuál va a ser la dinámica en el cual ustedes van a estar viendo estos videos, cada vez que pueda tengo que decir esto para que haya un hilo conductor entre un video y otro, porque a veces salta la programación de manera involuntaria, claro. Le estaba hablando sobre algunas críticas que le hago al gobierno, lo cual no significa que esté en contra del gobierno. Quiero que eso quede claro. Lo que no estoy de acuerdo es con las omisiones del gobierno, porque teniendo el poder para cambiar algo no lo hace, o teniendo el poder para hacer algo no lo hace. Aclarado ese punto, vamos a seguir o a continuar. He de hacer notar a los queridos lectores y a las queridas lectoras que en el presente libro traté de no mencionar o de mencionar lo menos posible a ninguna entidad en particular. Llámense países, llámense personas, llámense instituciones o llámense circunstancias particulares, a menos que fuera casi inevitable su mención para hacer inteligible el texto o contexto al que se hace referencia, como por ejemplo la Revolución Bolivariana, los consejos comunales, las circunstancias geográficas venezolanas, etc. Esto lo hice con la finalidad de que el presente libro pueda ser adaptado y adoptado fácilmente por las diferentes realidades mundiales y temporales, lo cual no implica ni quiere decir que desconozcas los momentos históricos y protagónicos que estamos viviendo. Los estimados lectores y las estimadas lectoras podrán notar que el diseño, transcripción y diagramación física del presente libro es de mi completa, exclusiva y única autoría, salvo ciertas modificaciones que pueda sufrir en su edición final, ajenas a mi voluntad. Más bien, sí es cierto y debo confesarlo que tomé sin permiso y descaradamente ilustraciones de múltiples fuentes y orígenes, como, por ejemplo, revistas, periódicos, libros, folletos y enciclopedias. También le añadí varios dibujos, gráficos y esquemas hechos por mi propia mano, todo en búsqueda de ser muy didácticos y de procurar la atención, entendimiento del lector y de la lectora. En este sentido didáctico también preferí las letras grandes y resaltantes para ayudar a los que tengan problemas visuales, y otro pequeño detalle es la utilización de muchos párrafos numerados y diferenciados, ya que el presente libro puede ser utilizado como texto de consulta, de estudio, de referencia, sin tomar en cuenta o sin contar que usé y abusé del subrayado. Aquí están los números, ¿ves? Estos números que le puse a cada párrafo. Usted dirá, ¿y por qué simplemente no hago un resumen de todo esto? Porque si hago el resumen, queridos usuarios y queridas usuarias, estaría cometiendo el error que le estoy criticando al gobierno, el error de omisión. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. En las épocas de 1900, para no irnos tan lejos, 1920, 1950, antes de que Mao Zedong comenzara la revolución china,
Los extranjeros, que eran bastantes, estoy haciendo una disgregación, algo lateral, no tiene nada que ver con esto, pero vamos a seguir. Los extranjeros, que eran los ingleses, franceses, holandeses, creo que había alemanes, japoneses y estadounidenses, le llamaban a China el hombre enfermo de Asia. Imagínense ustedes, porque ellos veían lo que yo quiero darle a entender a ustedes, que había países que parecían personas, pero como veían a China débil, le llamaban el hombre enfermo de Asia. Ahora, ¿qué creen ustedes que le pueden decir a China? Que es el hombre enfermo de Asia. ¿Por qué? Ellos omitieron la fuerza espiritual de los chinos. Eso fue su pequeño pecado de omisión. Y ahora no hay quien los pare. Más de 1.300 millones de chinos y ahorita son la primera potencia mundial en materia económica. Le estoy hablando de no hace mucho tampoco. Hace menos de 60 años que ellos están en eso. O sea que no hay que omitir cosas que son importantes. Seguimos y continuamos. El lector o la lectora comprenderá que después de más de 30 años tratando de publicar el presente libro, muchas cosas han sucedido y muchas aguas han corrido debajo del puente. Desde el año de 1989 hasta el presente año de 2020. Eso fue hace ya 4 años que escribí esto, ¿no? Sin embargo, las desigualdades y las injusticias sociales permanecen prácticamente inalterables e incluso parecen aumentar o empeorar, si cabe el término, muy a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para combatirlas. Quiero confesarles también a los estimados lectores y a las estimadas lectoras que siempre he tenido problemas con los benditos y benditas funcionarios públicos ineficientes, custodios de los sacrosantos sistemas burocráticos, quienes, atrincherados cómodamente en sus queridos cargos como garrapatas, con sus respectivas mentes cuadradas, se encargan esmeradamente en impedir o estorbar el progreso del pueblo y de robarles el tiempo de manera descarada. Por lo que debo advertirles a los queridos lectores y a las queridas lectoras que se cuiden mucho de los funcionarios disolventes, quienes son parte y causante muchas veces de la miseria y del atraso de los pueblos, ya que los mismos se especializan en dejar hacer, dejar pasar, dejar que todo se deteriore para después privatizar, cambiar todo para que todo quede igual, mandar a eliminar y reprimir al pueblo y a sus líderes sociales para que no jodan más, ser totalmente antiparabólicos, o sea, no les importa nada. Practican muy deportivamente la corrupción administrativa, con sus salvedades, claro. Y por sus frutos los conoceréis, como dijo el Cristo. Un aspecto interesante para el lector o la lectora será el detalle económico, el cual es tratado y desarrollado ampliamente por el Comando de Administración, con las tablas de equivalencias y los polivalentes. Sin embargo, para adelantarles algo, les diré que si queremos no solamente salir, sino sobrevivir al capitalismo salvaje y a sus injusticias, lo primero que debemos hacer es transformar o eliminar el dinero clásico como forma de pago o moneda de cambio, porque este es su principal alimento, porque en tiempos de crisis de todo tipo no se les pueden estar poniendo pañitos calientes a los problemas, ya que estos requieren respuestas radicales y definitivas. Por cierto, y aunque parezca mentira, en nuestra querida patria Venezuela, que es donde más se cometen delitos políticos, dicha figura jurídica, o sea, el de delitos políticos, no aparece reflejada de manera específica en nuestro sistema jurídico actual. Este es un déficit que me propuse subsanar en el sistema administrativo con esta novena versión del libro
pero aplicando lo que una vez dijo Bolívar, palabras más, palabras menos. En un particular, o sea, en una persona particular, la misericordia es una virtud, pero en el Estado, la práctica de la misericordia es una maldición para el hombre virtuoso. Así que también le asigné el papel preponderante que debe tener en este sentido el Tribunal Supremo de Justicia. Acuérdense que yo tuve que estudiar un poquito, no vamos a exagerar, un poquito de derecho, cuestiones de derecho para yo poder hacer esto. Acuérdense que realmente esto es una constitución. Este libro es una constitución, por lo menos en la primera parte, la parte administrativa. Ya le voy a explicar el porqué de esto. También quiero hacer notar a los estimados lectores y a las estimadas lectoras que la parte del libro de anatomía del cuerpo social referido al sistema administrativo y que sirve a su vez como base de la Constitución de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, no se me había ocurrido a completar sino hasta cuando incursioné como candidato independiente a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 por el subsector de los trabajadores de la construcción. O, para decirlo de otra manera, ya sabía con anterioridad que el proyecto del cuerpo social referido al sistema operativo se encontraba incompleto. No solamente porque me faltaba desarrollar o completar algunos comandos. Y desarrollar también el sistema administrativo, sino por la ausencia de un verdadero marco legal para el funcionamiento del mismo sistema operativo. Pero no fue sino hasta que incursioné en la vorágine de la constituyente que caí en cuenta que la constitución venezolana de 1999, a pesar de sus imperfecciones y deficiencias, me daba pie y era el marco perfecto para sostener el sistema administrativo y completar de esta manera lo que constituye el gran manual de anatomía del cuerpo social, que el lector o la lectora tienen en sus manos y pueden apreciar. Haciendo otra digresión, sí, fui candidato a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 por el subsector de la construcción. Acuérdense que soy albañil también, aparte de otras cosas, ¿no? Que también soy artesano, inventor, poeta, escritor, herrero, etcétera. Un todero, pues. Así son muchos venezolanos. Y esto lo digo para, más que todo para la gente extranjera que no saben lo que es eso aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela tuvimos que aprender de todo y hacer de todo para poder sobrevivir las crisis económicas. Y muchos dicen que un todero hace de todo y no sabe nada. Bueno, es posible. Pero eso me ha permitido a mí sobrevivir. No me arrepiento de nada de eso porque el conocimiento es un poder. Usted le falla a uno y le salva a otro, pues. Seguimos, entonces. Pero como se decía antiguamente, papá Dios sabe lo que hace. Y gracias a él, no quedé elegido como constituyentista oficial, porque lo más probable es que hubiera tenido innumerables cantidades de problemas y discusiones con inútil riesgo para mi salud, con los que hubieran sido mis tibios compañeros o tibias compañeras de las luchas políticas. Ni tampoco hubiera escrito la presente constitución, que espero que el pueblo la adopte, se la apropie y se vuelvan biologicistas y les sirva como base a las constituciones oficiales
o que para no seguir perdiendo tanto tiempo miserablemente la refrende y oficialice tal cual como la escribí. Ni tampoco hubiera, o sea, mi persona no hubiera completado el gran manual de anatomía del cuerpo social con su sistema operativo y su sistema administrativo, absolutamente complementarios e interdependientes. Por lo cual puedo decir con satisfacción que como autoproclamado constituyentista independiente y ad honorem, a pesar de todo y gracias a Papa Dios le cumplí al pueblo y ahora nadie puede decir que no sabe lo que es el socialismo, y tampoco puede decir nadie que nadie sabe cómo se construye. Haciendo otro pequeño paréntesis. Van a tener que acostumbrarse a estos paréntesis porque es parte de la dinámica de la exposición. Como les expliqué, paciencia. Esto no se puede resumir en 3 días, ni en 4 días, ni en 3 lecciones, porque es una materia nueva prácticamente. Yo espero que esta materia le den en la universidad, a lo mejor en los tiempos futuros podrá ser. Ahorita puede ser novedoso, pero más allá de eso, cuando se vuelva algo común, ya nadie ni siquiera se acordará de mí o de mi nombre. Eso no es lo que interesa, sino el progreso de la sociedad. Yo pongo el ejemplo de la rueda. Imagínense que en la época de los cavernícolas, cuando comenzaron a hacer las ruedas, eso era una maravilla en su época, algo novedoso. Ahora, ¿a quién le interesa una rueda? Nadie. Nada más lo que se les picha un caucho. Cuando ven una rueda, piensen que en su momento no existía la rueda. ¿Y cómo ha contribuido la rueda? Claro, nadie se acuerda de quién la hizo, pero lo interesante es que existe, pero ya es tan común y algo que parece tan ordinario y sencillo, ya a nadie le interesa. Nadie le para, pues no es algo fantástico. Yo espero que eso le suceda a este libro y a esta teoría del socialismo biológico. Espero que sea tan común y tan cotidiano que ya la gente prácticamente no piense en ello. Seguimos. También quisiera hacer notar a los queridos lectores y a las queridas lectoras que, aunque el sistema administrativo del cuerpo social lo adapté y redacté para que sirviera de base para la constitución de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, que está totalmente reestructurada por mi persona, claro, la cual a su vez fue basada, pero no de manera integral, ni es una completa transcripción literal, está basada en la Constitución venezolana del año de 1999. Esto implicó los siguientes elementos. Tuve que limitar mi propio estilo literario, el cual es un poquito cáustico. No sé si se han dado cuenta que no soy tan agua de azúcar escribiendo. Casi como una camisa de fuerza. Para adaptarlo, ¿verdad?, más o menos al estilo literario de las formas legales en que fue redactada la antigua Constitución y que tanto les gusta a los juristas. Tuve la osadía y el atrevimiento de reestructurarla completamente y de colocarle un prólogo, que es un fragmento del discurso de Angostura de Simón Bolívar, y de repotenciar el preámbulo escrito por el gran poeta venezolano Gustavo Pereira. Ya Gustavo Pereira no se puede molestar conmigo porque él, al colocarlo en la Constitución, la volvió pública, de dominio público, ese preámbulo, ¿verdad? Tuve el atrevimiento y la audacia necesaria para colocar muchos de los temas sociales tabú, ¿verdad?, que aparecen también son un tabú jurídico o legal. Como por ejemplo el tema del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario y otras muchas ideas inéditas o escandalosas. A los que no saben lo que es el matrimonio igualitario, es el matrimonio entre dos hombres o entre una mujer y otra mujer, etc.
y muchas ideas inéditas o escandalosas. Aparte de haber corregido o subsanado muchas de las que me parecen imperfecciones o carencias de las anteriores constituciones, lo cual incluye también a las otras constituciones latinoamericanas, la mayoría de las cuales solamente nombran al pueblo para decir que no es deliberativo. Otra pequeña digresión que debo hacer para mis queridos usuarios y usuarias es que tuve que leer las constituciones latinoamericanas. La mayoría hablan lo mismo, casi siempre, o sea, con diferente forma de narrativa, pero dicen lo mismo. Y muchas, claro, están más atrasadas que la venezolana en algunos temas, en otros están más adelantados. Imagínense ustedes, en la constitución de Argentina no existe la palabra pueblo prácticamente. Y cuando lo dice es como lo estoy explicando, es para decir que no es deliberativo. Y por eso es que en Argentina están mandando los de la derecha, porque ellos no tienen poder sobre el sistema económico prácticamente. Allá lo que mandan son los poderosos. Puede ser que sea un pueblo que no tiene mucha sangre de negro, no se alborotan así como nosotros, que nos alborotamos por cualquier cosa. No tienen la sangre del indio caribe, que también nosotros no se nos puede ni quedar mirando porque nos alborotamos, etc. Ellos son un poco más suaves en sus manifestaciones. Y así sucesivamente las otras constituciones, la boliviana, ese es un desastre, en Perú ni se diga, la de Colombia también, son constituciones que tienen como 500 años de haber sido redactadas y no los han modificado. Seguimos. Estoy poniendo aquí con el cursor que aparentemente este perolito que es inalámbrico se le está acabando la pila. A propósito de los temas tabú, sé bien que muchos de mis queridos lectores y queridas lectoras considerarán que todas mis buenas ideas o intenciones se verán completamente empañadas por el retroceso, el error y el pecado de proponer la posibilidad de aplicar el ostracismo, la eutanasia o la eutanasia para quienes realicen delitos graves o gravísimos. Pero como se dice, lo que está escrito, escrito está. Entonces, sin embargo, como argumento a mi favor, mi persona les hará a ustedes las siguientes 5 preguntas. ¿No será que mi persona solamente está reflejando con estas propuestas indecentes o inhumanas, o sea, aplicar el ostracismo o la eutanasia, lo que muchas personas piensan y desean, pero que no se atreven a escribir o a decir públicamente en voz alta? ¿No será que con el falso cuento de que somos extremadamente humanistas y progresistas y que todo lo perdonamos, estamos permitiendo que los contrarrevolucionarios, los delincuentes, los oligarcas y los imperialistas hagan lo que les dé la gana con nosotros? ¿O es que nadie se acuerda de todas las personas muertas, de las asesinadas, de las mutiladas, de las desaparecidas, de las discapacitadas, de las encarceladas, de las víctimas, de las esclavizadas, de las depauperadas por los capitalistas, por los contrarrevolucionarios, sin contar los millones de pérdidas en activos y en dinero que ha sufrido el pueblo venezolano por las gracias hechas por los enemigos de clase? ¿No será mejor, en caso de dudas y cobardías extremas, realizar un referéndum previo a la aprobación de la Constitución
que supuestamente se iba a hacer. Claro, estoy hablando de 1917, digo 2017, que aparentemente ya no van a hacer. Acuérdense que yo escribí esto antes de que se terminara el periodo constituyente. Con respecto a todos los temas tabú, cuyo resultado podría sorprendernos. ¿No será que usted querido lector o usted querida lectora, si consiguen en su propio cuerpecito lindo y bello, en un chequeo médico alguna célula maligna fácilmente erradicable, les perdona la vida porque usted es una persona muy bondadosa y humanitaria y permite que se extiendan por todo su hermoso cuerpecito? Son preguntas, pues, sencillas. ¿No será que muchos desean, permiten o aspiran a que los policías, los militares, los escoltas y los vigilantes, que son hijos del pueblo, se enfrenten diariamente con la posibilidad de la muerte, atacando seriamente a los terroristas y delincuentes, pero que los jueces, abogados y magistrados se mantengan distantes e impolutos y no tengan nada que ver directamente con ella, o sea, con la muerte? ¿O es que acaso no forman parte del mismo sistema de justicia, entre comillas, que busca el equilibrio social? ¿O es que la sociedad es tan hipócrita que, aunque sea tácitamente, permite y autoriza que las fuerzas de seguridad maten a los terroristas y a los delincuentes peligrosos y muchas veces al mismo pueblo, pero a los jueces no se lo permiten ni se lo autorizan ni siquiera con la eutanasia? Escribí la Constitución como si fuera un texto de estudio enciclopédico, con un lenguaje ameno y fácil de entender. Con los respectivos y específicos límites y causales de pérdidas para cada derecho ciudadano. O sea que, acuérdense que todo tiene un límite, ¿no? Y de lo que algunas personas piensan que son ilimitados e incondicionales, esos derechos, pues. Con pequeños subtítulos al lado de cada artículo. Lo que los juristas le llaman parágrafo, ¿verdad? Para ayudar a una palabra está fea, ¿verdad? Bueno, para ayudar a la memoria y poder conseguir fácilmente cualquier tema con múltiples fotografías, dibujos, gráficos y esquemas. Más de 660 dibujos. Para que hagan entretenida y didáctica la lectura. ¿Quién dijo que las constituciones tienen que ser aburridas? Y si son para el pueblo, menos aburridas tienen que ser. Vamos a dejarla hasta ahí para descansar.